Verdad, justicia, memoria y nunca más. Son memoria, son presente. ¿Dónde están? María Rosa Aguirre. Daniel Pedro Alfaro Vázquez. Ricardo Altamirano Alza. Blanca Aide Altman Levy. Beatriz Alicia Ángeles de León. Gustavo Raúl Cabezón Arce Viera. Ariel Arcos Latorre. Dicen que no están Carlos muertos, Pablo los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha. Marcos Otra voz Basilio canta. Arocena da Silva Guimaraes. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos Graciela con tus Noemí ojos, Laura con tus palabras, Basualdo Noguera. sosténlos con tu vida, que no se pierdan, Andrés que no se Humberto caigan. Domingo Belici Escucha, Belici. escucha. Otra voz canta. Mónica Benarroyo. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que Eduardo empieza. Leyer Cantan Jóvenes. conmigo cantan. Dicen que no Carlos están Bonavita muertos, Espino. los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y Raúl canta. Edgardo Cantan conmigo cantan. Borelli Catania. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, Bosco Muñoz. a desaparecer sin últimas palabras, Juan Manuel tenían en sus Brieva manos los Santana. trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Carlos Federico. Allá en el sur Popeye del alma, Cabezudo Pérez. es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo cantan. No son solo Camacho Osorio. María Mercedes Camiú. Querida nieta, Francisco Te Edgardo cuento que- Cambia Correa. tus abuelos maternos gustaban de las ciencias. Tu abuelo paterno se dedicó a la música. Cholo. Carneiro. Corrían los años. Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas. Nuestra inocencia Presente. no se daba cuenta. Querida nieta. Yolanda Te cuento Que tu papá se graduó en economía. si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Natalina. Los dos honraban la vida. Los dos peleaban, los dos peleaban. Ahí teníamos esta introducción que ya hemos tenido pensada para otros 20M, muy preciosa, también con el nombre de los desaparecidos, como los nombran en esta marcha por la memoria de cada 20 de mayo. Repito, se cumplen 30 años de esta marcha, arrancó en el 96, idea de Michelini hijo,
en honor a su padre y a Héctor Gutiérrez Ruiz el día de su asesinato, el 20 de mayo de 1976. 20 años después comenzó esta marcha. Justo hoy, en realidad, ayer salieron unos documentos de Cancillería junto a otros en los que, por ejemplo, se habla de la cancelación de los pasaportes de Wilson Ferreira Aldunate, que bien se sabe era un objetivo también de la dictadura, como lo fueron Michelini y Gutiérrez Ruiz, a los que también se les cancela el pasaporte en ese documento y a los cuales 5 meses después se los asesina. En Argentina, así como otros varios documentos en cuanto a personas de la sedición, personas sediciosas, como se les mencionaba, qué había que hacer si llegaban a una embajada, la coordinación entre todas las embajadas de distintos países de Uruguay para las acciones que se debían tomar, qué se debía hacer con el caso de Elena Quinteros, la mujer que fue, la maestra, que fue secuestrada en la embajada de Venezuela tras escaparse de los militares, que hasta el momento continúa desaparecida. Se hicieron los pros y los contras de lo que podía llegar a pasar. En las contras estaba romper relaciones diplomáticas con Venezuela. En las contras de entregarla, liberarla, estaban que podía hablar. Decidieron detenerla y torturarla y al momento está desaparecida. Sí. Así como muchos otros documentos más que hablan un poco de lo que fue toda esa época, de lo que fue la coordinación entre distintos estados para todo lo que sucedió. Y bueno, finalmente hoy ese reclamo que continúa en búsqueda de estas personas que todavía no aparecen y que por mucho, y ya lo vamos a hablar, que se hable de que es político o no político, no es político pedir que empiecen a aparecer personas que no aparecen. Sí, tal cual. Se ha hablado mucho sobre todo, varios años se ha pedido un poco que el fútbol se involucre, porque es parte de la sociedad, porque el fútbol es un poco bastante parte de la gente, de la vida y de las personas que forman parte del fútbol, y se ha pedido mucho que los equipos se involucren, que hablen un poco al respecto y tomen un poco de postura, por así decirlo. Creo que ya desde el año pasado Peñarol había salido con camisetas de familiares desaparecidos. Este año lo hizo Nacional y ahí fue donde comenzó el problema, y un poco la discusión esto de si es política o no es política, y yo creo que ni siquiera la discusión está ahí, si es política o no es política, porque tampoco me parece que si fuera política quiere decir que está mal. Claro. Porque no es que como que lo político es lo negativo, sino que capaz que sí es política, pero no quiere decir que eso esté mal, porque la política está vista como desde otra cosa, me parece. Claro. Uno vincula con esto no es política porque piensa que la política va a lo partidario, y así esto es parte del Frente Amplio, del Partido Nacional, de la coalición, del Cabildo Abierto, y no va por ahí, Eso. Entonces, y como bien decías, esas discusiones que uno entendía que por momentos estaban terminadas, y en estos últimos días finalmente uno se termina dando cuenta que no han hecho más que comenzar. Exacto. Veíamos el video, lo transmitía Nico, de ese video que se publicado días antes, con la presencia de Coates, de Josefina Villanueva, Mauricio Pereira, Maximiliano Olivera, otros jugadores de Peñarol y jugadoras de Peñarol, además de otros deportistas. Y la narración de Tavares. Con la narración del maestro Tavares, que fue como la génesis de lo que yo por lo menos avisoré que se venía después, que eran Nacional y Peñarol saliendo con camisetas de Todos Somos Familiares, al igual que lo hizo Defensor con el pañuelo, al igual que lo hizo Progreso, también un club que históricamente ha estado vinculado a este tipo. Clubes que lo hacen en las redes sociales, también. Clubes de básquetbol que también se pronuncian. Varios clubes que lo hicieron, pero el tema de centro estuvo en Nacional. Estuvo en Nacional y sobre todo en Nacional Fútbol cuando salió, porque también hubo toda la discusión de que los jugadores de básquetbol también querían salir con las camisetas y no los dejaron. Sí. Entonces salieron hoy a sacar, salió una foto hoy de todos en la puerta del Parque Central. Sí. Ayer en el Antel Arena había muchos hinchas con la remera. Sí. Muchísimos hinchas de Nacional con la remera que usaron los jugadores de fútbol el otro día. Y bueno, obviamente yo creo que se quiere sacar un poco de foco desde
desde alguna parte todo lo que es la marcha la vinculan al deporte y encima empiezan con el tema que si es política o no es política. Yo creo que cada uno es responsable y cada uno puede tomar la decisión que quiera en apoyar o no. Lo que sí entiendo es que no es algo político, es algo humano, Sí. es de humanismo. O sea, no puede ser que tilden a algo de político. Entiendo la gente que por ahí le molesta que el equipo salga con ciertos mensajes que son por fuera del fútbol. Eso lo puedo entender, pero ahora que me digan que es política, o sea, yo no lo puedo entender. Bueno, uno de los dirigentes tricolores, dentro de las críticas que llegaron en redes, ¿no? Que en redes realmente fue un parteaguas. Sí. Más gente a favor, entiendo, por lo que vi, pero también mucha gente en contra. Mucha gente en contra. Y uno de los que salió a hablar fue Martín Elgue, dirigente de Nacional, que dijo que el espíritu del estatuto de Nacional es claro, debemos resguardar la institución que es un lugar de unidad y no de división. Porque Nacional somos todos los bolsos que sentimos, queremos y apoyamos a nuestros Y sacó colores. un estatuto que no sé de qué año es, pero tenía una foto que se ve que Viejaza. tuvo que sacarle polvo a lo que era eso. Que indica en su exacto. artículo 2 que quedan especialmente prohibidos dentro de los locales del club los actos o manifestaciones de carácter político, religioso o filosófico. Y ahí podemos analizar, agarrar una discusión. Brutal, Porque de brutal. la parte religiosa, ¿cuántas hay adentro de una cancha de fútbol, Bueno, verdad? empezó a salir la foto con Sturla, empezó a salir la foto con... Primero, La cantidad de jugadores que hacen referencia a Dios, que se persignan, que hacen no sé qué cosa, todo dentro de la cancha. Y las eso manifestaciones por el no a la guerra, las manifestaciones por el antisemitismo. La gente empezó a responder también eso. Se sumó la política partidaria, porque el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo, con razón no ganamos nada, hincha de Nacional, entiendo, supongo. Las directivas están para usar el club en estas cosas y el estatuto es claro. Esto genera división y violencia y dijo que iba a hacer consultas en el Parlamento. A mí lo que, o sea, me generó mucha sorpresa, me generó más sorpresa todavía la carta que sacó Nacional. Eso te iba a decir. Porque me parece que termina exponiendo a los jugadores como si fueran los responsables de... ellos fueron los que quisieron, pero nosotros no teníamos nada que ver y esto está mal. Pero lo que más me sorprende es la cantidad de gente, pero no en contra de que los jugadores hayan salido, porque, no sé, hay gente que no mezclemos el fútbol con no sé qué, como si el fútbol fuera algo que no está dentro de la misma sociedad que estamos todos, sino la cantidad de gente que no tiene la conciencia real de para qué es este 20 de mayo y para qué es esto y qué es lo que realmente pasó. Sí, claro. Porque más allá de si estás de acuerdo si el jugador salió con la camiseta o no, o si querés vincularlo o no al fútbol, la cantidad de gente que está en contra o que está como en una burbuja totalmente abstraída de todo lo que sucede y todo lo importante que es este mes y este día y esta marcha. Eso fue lo que más me sorprendió. Sea hincha de Nacional o no, pero justo salieron hinchas de Nacional, pero me sorprendió. De una ignorancia importante. Por eso me refiero a que pensé que había un montón de cosas que ya estaban recontra claras y veo que no. No. Y sobre todo cuando lo califican como una desinteligencia, yo creo que ahí Nacional le da fuerza. Es que el comunicado, por un lado, dice que Nacional es una institución profundamente comprometida con los valores democráticos humanos. Y que reconocen la sensibilidad del tema. Y que reconocen además el derecho de cada individuo, pero después dicen que esto se tendría que haber pasado por directiva, una desinteligencia blanco-negro. No. O sea, o respetás esto y decís, bueno, no salió por directiva, pero lo respetamos, o decís, no lo respeto y esto fue un error y vamos a sancionar. No estaré de acuerdo, pero no me digas, yo respeto profundamente todo y el derecho de todos a manifestarse, pero esto es una desinteligencia, no. Blanco o negro, negrito. Me salí con fuerza. Fue increíble. Que esto generó además, que por primera vez en mucho tiempo lo vi y me sorprendió, que unanimidad en Rubio. Sí. Que por primera vez lo vi en mi vida, que Rubio salió rápidamente a decir... Con un estado, obviamente, primero. Diciendo que autorizó dicha postura, convencido que tiene el noble derecho a expresarse por una causa de este tamaño, y después, además de declarar que él nunca se metió en la política en el tiempo que estuvo presidente, dijo que la causa de los desaparecidos nada tiene que ver con política. Esto no es política. Un desaparecido debería dolernos a los de derecha, a los de izquierda y los de centro. Peñarol no puede ser ajeno a algo tan grave que aún sigue sin respuestas. Yo autoricé que se hiciera, lo cual hizo que hincha de Nacional bancaran a Rubio en las redes. Creo que nunca tanta gente estuvo de acuerdo con Rubio. Increíble. Desde que agarró en Peñarol. Hay que reconocerle algo. En los últimos años, ya creo que 2022, 2023,
Peñarol ha hecho manifestaciones Sí, por públicas eso. a favor de la causa de los desaparecidos. Ahí se muestra, bueno, por ejemplo, fuera Gabazzo Cordero, hablando de José Eso con Gabazzo. el básquet. Hoy también presente en las documentaciones que se decían, no lo quisieron meter en Estados Unidos en un momento de designarlo dentro de la dictadura. Pero ya ha habido manifestaciones por parte de Peñarol. Rubio me parece que también la vio derechito. Ahí, sí, no. Y creo que también Pero fue está bien, y fue un buen está bien, mensaje. Sí, está atinado. bien. Es que lo que pasa es que quedó muy totalmente opuesto, o sea, en veredas opuestas los dos grandes. No por un tema de que sea así todo Peñarol y sea así todo Nacional, sino porque desde ambas directivas, porque en realidad habló la directiva con una carta y habló la directiva con un mensaje del presidente, totalmente opuesto. Y eso es a lo que yo me refiero. No a Nacional como club, ni a... Siento como que esto es como mucho más grande en toda esta gente que se horrorizó por lo que hizo Nacional. Por esto de cómo vas a vincularlo con la política y que no puede ser que... Esta discusión es lo que más me preocupa. Sí, que, bueno... Más allá del hecho de que si sale o no sale Nacional con la camiseta. Que hablaban de mucha gente, por lo menos juntando críticas, ¿no? Y no piensan en la gente que fue asesinada en la guerrilla. Sí, se piensa, muchas de las personas culpables fueron condenadas, incluso pasaron muchísimos años presos siendo torturados, lo cual nos lleva a la discusión. Las personas que asesinan tendrían que ser torturadas. Yo entiendo que ninguna persona tendría que ser torturada y por lo tanto esa gente cumplió condena. Se llevó a la discusión también de las personas detenidas desaparecidas eran todos delincuentes, tupas, etcétera, lo cual no. Había mucha gente que era militante común y corriente, gente que era maestra, gente que era obrera, gente que era médica, que quizás era simpatizante de un partido, como el Partido Comunista o el Partido Socialista, y terminó después siendo detenida, torturada y desaparecida. Hay muchos de esos argumentos que también hablan de... Desinformación. Y una conversación que se dio tantas veces que parece que nunca se dio. Sí. Termina siendo una conversación que se da tantas veces que nunca se dio. Una cosa nada más que me quedaba, que esto siempre, los 20 de mayo siempre termina habiendo una discusión futbolística. Sí. Recuerdo en la pandemia, en el 2022, en realidad saliendo de la pandemia, Villa Española fue intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura a pedido de diferentes socios, por también esta situación de las manifestaciones políticas, que además en Villa Española llevaron a un desplazamiento de autoridades después, por esa inscripción que pusieron, que aparecía hace unos segundos, ese nunca más que apareció en su cancha. Además, tuvieron una camiseta de entrenamiento con imágenes de personas desaparecidas que fueron entregadas a las madres y familiares. Las madres y familiares apoyaron a Villa Española cuando estuvo la intervención del MEC, pero este tema también en el fútbol ya tiene bastante tiempo. Entiendo que cada vez más clubes han sacado ese tabú de decir no nos vamos a manifestar, no vamos a entrar en la política. Por ejemplo, River el año pasado recién entró en ese proceso, y así muchos clubes más están como empezando también a sacarse eso. Creo que el hecho de que Nacional haya tenido esta problemática, siendo un club grande, va a empezar a terminar de abrir esa discusión dentro de lo que es el deporte. Representa a mucha gente Nacional. O sea, como club, yo siento que uno, o sea, me pongo como en el lugar de cada hincha que ve ese comunicado y que está también sorprendido como yo, y decís, no, yo no quiero que mi club, yo no quiero no estoy representada con esto. Claro. O sea, porque también con esto de que Nacional salió con la camiseta y no representa a algunos de todos estos que se están quejando, horrorizados con toda esta proclama de Nacional, tampoco representa, esa carta tampoco representa a la gran mayoría de los hinchas. Al otro lado. Exacto, y yo creo que ojalá sean la gran mayoría, y no sean los otros sean la minoría, pero entiendo también desde ese lado que uno también tiene un poco de decir, esto no tiene nada que ver con lo que yo pienso, y lo sale a decir Nacional como club, más allá de que es la directiva y que lo forman personas, lo sale a decir Nacional. El comunicado en las redes oficiales del club es la imagen del club. Bueno, yo lo que quería aportar hoy era lo de que Martín Elgue obviamente está sumamente identificado con el Partido Nacional, por ejemplo. Claro. Y bueno, eso yo creo que sigue como echando leña al fuego, ese tipo de cosas. Bueno, el Partido Nacional hoy,
con Santiago Gutiérrez Sí. Ruiz, nieto de Héctor Gutiérrez Héctor. Ruiz, saliendo a hablar con un mensaje muy parecido al que da Rubio. Sí. Finalmente, Claro. que es, esto no es ni de derecha sí. ni de izquierda, esto nos tiene que doler a Es todos. que no es partidario, más que no es política, no es No es partidario. partidario. Claro, es que se relaciona obviamente al Frente Amplio y que salga una persona identificada con el Partido Nacional y a la vez con el Club Nacional de Fútbol Claro. a hablar y a... Yo la verdad creo que no suma para nada en realidad. Y Sí. incluso sigue echando leña al fuego de algo que está equivocado. Sí. Veremos qué termina pasando. Tenemos que pero cerrar, es tardísimo. Tenemos que cerrar, nos estamos yendo, se nos fue la hora, tuvimos la columna de Esquina Saludable que Qué arrancó, divino. tuvimos la pisadita, hablamos del rompimos 20M. todo hoy, bien. Hicimos, Sí. pero la verdad, Berna, ni vuelvas. Ni vuelvas. No Pero vemos, volvemos muchachos. mañana igual. No, volvemos. A las 5. No sé si Berna. Bueno, no sé. Está echado. Nosotros sí. Ya le comparto el Adiós, programa. adiós. Chau, chau. Esquina Peligrosa, tu rincón.